La importancia de ser de izquierda. Durante muchas décadas, ser de izquierda era sinónimo de ser una persona comprometida incondicionalmente con los derechos humanos, lo cual implicaba defender la justicia y la libertad, y por supuesto combatir cualquier expresión de discriminación en cualquiera de sus formas contra la persona humana. Durante la mayor parte del siglo XX se reivindicaban de izquierda la mayoría de los artistas, cantantes, bailarines, músicos, pintores. También se declaraban de izquierda la mayoría de los escritores, filósofos y poetas, directores de cine y directores de teatro. Asimismo, quienes en la Primera y Segunda Guerra Mundial entregaron su vida para impedir el triunfo del totalitarismo, mayoritariamente eran personas de izquierda. ¿Y qué decir de quienes entre 1936 y 1939 encabezaron y defendieron la República en la cruenta guerra civil española contra el dictador Francisco Franco? Ser de izquierda por mucho tiempo era motivo de orgullo. Era ser portador de una escala valórica superior que ponía en el centro a la persona humana, pero no a cualquier persona, sino a aquella que era también portadora de derechos por los cuales quienes se reclamaban de izquierda luchaban para que esos derechos la sociedad los garantizara plenamente. Era estar siempre del lado de los procesos de cambio, de la ciencia y de la tecnología. Ser de izquierda era concebir el mundo desprovisto de dogmas de fe, lo cual implicaba oponerse a las concepciones conservadoras de toda índole que impedían el progreso, en especial de aquellas promovidas por la Iglesia y la oligarquía. Ser de izquierda era apoyar las causas de los derechos a las mujeres, en especial sus reivindicaciones como el acceso a los métodos anticonceptivos y abortivos. Ser de izquierda era estar del lado de Mandela y combatir el apartheid en Sudáfrica. Ponerse del lado de Ho Chi Minh y oponerse a la guerra de Vietnam. Ser de izquierda era tomar partido por la Revolución Cubana y colocarse del lado de Fidel y de Ernesto Guevara. Ser de izquierda era promover la idea del deber ser, vale decir, la de un sujeto en busca permanentemente de su autosuperación, íntegro, recto, honrado, probo, incorruptible, consciente de su condición humana y por tanto susceptible de ser corrompido. Por tanto, era una constante búsqueda de la superación de sí mismo. Pero en especial, ser de izquierda era tomar partido en la sociedad por los más débiles, por los pobres y particularmente por los trabajadores y sus derechos. Eso era ser de izquierda. En América Latina significó que en la década de los 70 y 80 ocupar los primeros lugares de la resistencia contra las dictaduras cuyo saldo de asesinados, torturados, desaparecidos en su gran mayoría los puso la izquierda. En la era presente de crisis política, económica, social y cultural, también vivimos la crisis de la izquierda. Hoy, quienes se dicen de izquierda carecen de su relación con quienes en el pasado eran su soporte, los ciudadanos comunes y los trabajadores. Es habitual que los actos de corrupción ayer, propios de la derecha, hoy también enloden a esta mal llamada izquierda. Quienes actualmente posan de ser de izquierda y se ubican en las esferas del poder, en su mayoría, han traicionado los postulados enarbolados por la izquierda que buscaba cambios, conformándose muchas veces con algunas migajas que la derecha está dispuesta a ceder. En un mundo que cambia aceleradamente, los pueblos y los trabajadores necesitan de una fuerza que les represente. Y esa fuerza solo podrá venir de una izquierda transformada, que no renuncia a sus postulados para acomodarse a la realidad dominante, sino al contrario, una izquierda que se actualiza para comprender mejor la realidad y lucha por transformarla estructuralmente en beneficio de las mayorías. Hola, hola amigos, amigas, como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal online @.social bajo la dirección de la periodista Ana Bugasáez y en los controles de nuestro amigo Patricio Núñez y con mi compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, bueno, saludarlas a todos, a todas quienes nos honran cada viernes en debate social con su audiencia. Muy interesante la introducción que acabas de hacer porque nos parece importantísimo reflexionar lo que es al día de hoy en Chile
ser de izquierda o pertenecer o llamarse de izquierda, esa izquierda que tenía mucha conciencia de clase, que tenía la clase obrera, que tenía los trabajadores en unidad de lucha, que, que se enorgullecía de fortalecer esa unidad para conseguir mejoras. Así es. Y que vemos que hoy en día está fragmentada, dividida, coactada, yo diría, por el modelo, se ha dejado permear un poco por el modelo. Incluso la gente izquierda se sentía orgullosa porque había estudios que decían que la gente izquierda era más preparada, más inteligente. Así era. Pero hoy en día los resultados, al menos en las organizaciones deslegitimadas, como son los partidos políticos, no hay mucha diferencia entre ser de izquierda y de derecha y el mal llamado centro. Entonces, inventaron términos, Luis, como el socialismo democrático. ¿Qué es esa cuestión? Bueno, eso creo que es buena tu reflexión también, porque ser de izquierda parece un contrasentido, por ejemplo, votar a favor del TPP-11. Ser de izquierda y, por ejemplo, estirar la mano para que Ponce Lerú te financie. Eso no es ser de izquierda, es vestirse de izquierda, pero en realidad ser un sujeto absolutamente descompuesto. Ahora, lo importante que, como bien decías tú, la izquierda era motivo de orgullo, se enorgullecían quienes posaban de izquierda, porque efectivamente, como bien lo repetías, suponía además cobijarse bajo esa fuerte tendencia que había en el mundo, en el campo de la filosofía, de la ciencia, del arte. O sea, era estar por los cambios, estar por las transformaciones. Y eso viene o arranca desde la Revolución Francesa, es decir, cambiar el statu quo, es decir, dejarnos llevar por esta suerte de constante cambio. Quienes se oponían al cambio, por eso se decía, bueno, quienes no son de izquierda son momios, porque pretenden momificarse, ¿ya?, en lo más viejo, en lo más rancio. Y por eso es tremendamente relevante, creo, hoy día en nuestro país, es reflexionar acerca de la importancia de aquellos que se sentían de izquierda y que han vacilado hoy día porque ven o entienden que la izquierda es justamente esta que se corrompe, y sacar la fuerza para decir, mira, yo soy de izquierda porque quiero un mundo mejor, soy de izquierda porque estoy claramente del lado de los y las trabajadoras, no me pierdo. Y el estar, como bien decías tú, al lado de los trabajadores significa estar al lado de los que sufren, de los más oprimidos, los que hacen posible la riqueza. Y creo que en eso hay que reivindicarlo. Los verdaderos generadores de riqueza, porque no es verdad ni es cierto que el capital da trabajo, no, el capital nos compra, nosotros tenemos el trabajo. Entonces, es interesante el tema, nos llama a la reflexión lo que es ser de izquierda y nos llama a un poco también a desconfiar de ciertos partidos de izquierda que han sido instrumentalizados para llegar al poder y gobernar. Creo que este es un debate que comienza ahora, creo que hay que instalarlo. Y quienes tienen que instalarlo, yo creo, son aquellos que provienen del mundo del trabajo, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, los sindicalistas. Bueno, hoy día vamos a tener un programa interesantísimo, porque tenemos dos grandes invitados, un ratito más, dos sindicalistas que creo que podemos comenzar a abrir el debate respecto a este gran desafío que tiene identificarse con algo. El ser humano necesita identificarse con algo para que su vida tenga sentido, y creo que en esa dirección estamos pensando. Te quería plantear otro tema que me parece relevante en el transcurso de la semana, el rechazo antes de ayer del candidato a fiscal José Morales. El rechazo, fue rechazado el candidato del empresariado, fue rechazado el candidato del Moreira. Pero también Moreira fue el candidato de nuestro presidente, Gabriel. Así, bueno, lamentablemente, sí, lamentablemente. Entonces, lo que deberíamos hacer es cuestionar la aceptación del presidente a esta quina que le presenta el Poder Judicial y que ninguno de los cinco cumple con el estándar mínimo de ética como para llevar tan alta responsabilidad. ¿A quién se le podría reprochar esos nombramientos de ese cargo? Bueno, la Corte, yo soy de aquellos que está contento con el rechazo de este señor, porque a diferencia de lo que han dicho las personeras del gobierno, las tres ministras top, que se sintieron un tanto decepcionadas, yo me siento completamente feliz, y creo que la gran mayoría de la gente honesta se siente feliz porque rechazaron a un sujeto que había encubierto a la Polar, a Lavín, a Délano. La fábrica Kaiser no se investigó justamente por la negligencia de este señor. El caso Cascada, es decir, el candidato pero
yo invito a la ciudadanía que piense que quien fue el mejor portador de su campaña propagandística en estos pocos días fue Iván Moreira, pues. Iván Moreira. Entonces, si lo que es bueno para Iván Moreira no puede ser bueno para los trabajadores, para las trabajadoras, para el hombre común, para la mujer sencilla, para el hombre honrado, para la mujer honrada. O sea, que Iván Moreira tenga la cara de cuestionar a las ministras por no lograr claro. no lograr conseguir los votos necesarios, se habla muy mal del candidato, o sea, un flaco favor. Pero hablando de lo que tú decías que es ser de izquierda, imagínate que gente de derecha votó en contra de ese candidato. Y gente de izquierda, entiendo que dos senadores del Partido Comunista, Daniel Núñez y Claudia Pascual, votaron a favor de este candidato, que era un candidato repudiado, repulsivo. Es decir, votaron junto con Iván Moreira, y eso creo que es importante que lo puedan aclarar a la ciudadanía, pues es como dos senadores del Partido Comunista votan de la mano con Iván Moreira en circunstancias que el pueblo común y corriente. El ministro Carlos Gajardo lo dijo claramente, que este era uno de los peores candidatos, y creo que la ciudadanía, especialmente los auditores de Radio Universidad de Chile, tienen que pensar respecto a estas prácticas que se están instalando en nuestro país. Ya no es de votar por el mal menor, sino que votar por el peor. Y para la mayoría es una mejora que este candidato se haya caído, y que ojalá bueno, obliga a la Corte, justamente obliga a la Corte a tener que ser más cuidadosa y a lo menos, yo diría, considerar un mínimo estándar, como decías tú, ético para producir una quina que el presidente tenga que elegir. Ojo, que el presidente también podría hacer su moción y el Senado, entonces sería interesante ver a quienes proponen desde su propuesta de gobierno por la cual se presentó a las elecciones y la gente votó por él. Así es. Bueno, no sé, Luis, hablando un poco de estos temas atingentes a la política acá en Chile, si has sabido algo del proceso de la nueva proceso constituyente que se abrió, y que déjame decirte que yo leí que la presidenta del Partido Socialista decía que no se podía llegar a un acuerdo si no escuchaban a Chile Vamos. Claro. Y parece que Chile Vamos se cerró. Sí, una frase para el bronce de la presidenta del Partido Socialista Democrático, Paulina Bodanovich. Por ahora deben ser electos. Por ahora. Importante eso. Por ahora, no sé si hasta ahora todavía será. Claro, pero se refería que el marco que ella tenía era que sea una convención, una 100% electa, a lo que Chile Vamos le dio un portonazo, claro. Entiendo ahora como a las 4 de la tarde dijo que ninguna posibilidad, entonces él hasta ahora podría haber sido hasta hace un rato. Y si es una convención cuyos componentes van a estar designados justamente por el poder constituido, el mismo que el pueblo de manera maciza, contundente, el 25 de octubre del año 2020 rechazó, bueno, entonces esta constitución de antemano, podemos decir así como lo dicen permanentemente ellos, no tiene ninguna validez, ninguna legitimidad. Desde antes hay que decirle, es una convención que nace muerta, porque el pueblo no puede validar algo que nace de manera espuria, contraviniendo la expresión democrática del pueblo que se manifestó en un acto absolutamente democrático como fue el referéndum del 25 de octubre. ¿Y cómo nos quieren imponer sus intereses? Porque nosotros nunca votamos por convención mixta, y a la fuerza, a la brava nos quieren meter la convención mixta. Ese es el problema, claro, mixta. Que el pueblo dice A y el Congreso dice B. Y volviendo y enganchando con el tema anterior y escuchando estas declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, el presidente de Allende, el partido de Allende, bueno, ¿cómo se puede recuperar la mística de la izquierda? Porque estas personas parece que no... Bueno, yo creo que la ciudadanía y quienes son nuestros auditores de este programa tendrán que pensar, reflexionar un poco en comparar los grandes líderes que tuvo el Partido Socialista, el partido que se reivindicaba además de los y las trabajadoras. No olvidemos que uno escucha un discurso de Salvador Allende y en cada discurso pronuncia por lo menos 50 veces la palabra trabajadores. Yo invito a que escuchen los discursos, sí que se pueden llamar discursos, por supuesto, faltándole respeto a la palabra esa, a la arenga que hacen estos nuevos próceres del Partido Socialista, alguna vez en su vocabulario nombran la palabra trabajadores o hacen alguna alusión al trabajo. Lejos de su concepción está justamente este tema. Es decir, cuando hablamos de la izquierda, a propósito de la introducción, ser de izquierda era identificarse justamente en la sociedad con un sector importante, con los trabajadores. Que de paso porque de lo contrario tú tendrías que ubicarte en esta suerte de alambicada, esta suerte de escéptica al centro, este centro que no existe, porque el centro es derecha, hay que decirlo claramente.
Claro, no existe, lo inventaron. Y bueno, hablando de trabajadores, de clase política, vamos a tener unos tremendos invitados, pero también tienen conflictos políticos el Estado como empleador, porque están en plena negociación pública, el sector de servicios públicos, y es un tira y afloja donde de verdad muestra que es un muy mal empleador, Sí, explotador, pero es que el Estado está representado por estos mismos políticos. claro, por el ministro de Hacienda, que es socialista, por el equipo que predominantemente es socialista. Y aquí yo creo que queda más en evidencia, bueno, la postura respecto de la oferta que se le hizo a los trabajadores del sector público, porque en realidad lo que querían y pretendían era rebajar los sueldos, porque al no reconocer la inflación, no reconocer el porcentaje de la inflación que ha sufrido y que impacta el deterioro de las remuneraciones de los trabajadores del sector público, bueno, es claramente querer bajarlo, es decir, transferir el costo de la crisis A los y que, trabajadores. entre otras cosas, hay que decirlo también, obedece a las políticas públicas, a las políticas macroeconómicas determinadas por el Banco Central, cuando el presidente del Banco Central era exactamente Mario Marcel. Entonces, bueno, tenemos información que al parecer el gobierno estaría ofreciendo el 12%. Después le vamos a preguntar a nuestros compañeros qué opinan de este reajuste. Al parecer ni siquiera se estaría alcanzando en términos reales a cubrir el deterioro de las remuneraciones. A lo menos debiera considerarse eso. De aumento sí que no va a haber, probablemente, y lo más seguro es que no va a haber aumento. A lo menos, o dicho de otra forma, lo más que se podría aspirar o ganar en esta negociación, entiendo, es recuperar el poder de compra perdido por la inflación. Bueno, Bueno, vamos a un corte a propósito para dedicarle al senador Moreira, el vocero del candidato derrotado. Vamos a un corte musical con el tema Mal Bicho. estamos de vuelta aquí en Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Tenemos dos tremendos dirigentes sindicales que nos acompañan hoy. Voy a empezar presentando a Cristian Cuevas, dirigente histórica de los trabajadores subcontratados del cobre. Bienvenido, Cristian. Actualmente secretario del Sindicato Interempresa de Trabajadores de CITECO Andina de Codelco y vocero de la Mesa Coordinadora Nacional de las y los Trabajadores Contratistas de Codelco. Y mi Y compañero estamos vecino también, presentará. además, sí, bienvenido Cristian, y estamos además con Brisa Galvez, quien es dirigente nacional de la FENACOR y de la FENAC del Hospital Barro Luco, activista de los derechos sociales de la zona sur y además miembro también activista de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Así que bueno, bienvenido Cristian, bienvenido Brisa. Esperamos tener un buen debate en Radio Universidad de Chile, Radio ¿Qué piensa? Así que entremos en materia. Solo Bueno, para Brisa sí, algo, Pante. ¿Qué FENACOR para los auditores? La FENACOR es una Federación Nacional Coordinadora de Base de la Salud Pública, que tiene a lo menos 4 años de vida y que yo soy fundadora de la FENACOR. Sí, soy fundadora de la FENACOR, partiendo de la base, por eso se llama de base, para escuchar a los trabajadores. O sea, nosotros no somos cupulares, nosotros somos asambleístas y esa es la diferencia. Cuéntanos un sea poco, Brisa, interesante. cuéntanos brevemente una suerte de resumen del conflicto que están viviendo hoy día, de forma tal que nuestros auditores tengan más o menos conocimiento de lo que están viviendo los trabajadores de un hospital tan importante como el Barro Luco. Sí, mira, nosotros estamos con un tema que es bastante importante, es un tema que tiene que ver con mejoras sustanciales y permanentes en el tiempo para los trabajadores de la salud. No, estamos en una movilización de 15 días, eh, llevamos tiempo denunciando irregularidades al Ministerio de Salud, a la Contraloría, a distintas entidades, incluso Hacienda también mandamos, con respecto a una carrera paralela que se instaló en los distintos servicios de salud a nivel nacional. Una carrera paralela que va en desmedro de los funcionarios públicos titulares que van por una carrera funcionaria de la ley 18834 y por lo cual ellos no han podido ascender en desmedro de todas estas personas que vienen en una carrera paralela con acomodamientos de grados. Eso es lo que está pasando y que es una denuncia que nosotros la hemos hecho patente, con documentos, y hoy ya este conflicto estalló porque los reclamos son muchos de los trabajadores. O sea, esto es algo que un funcionario titular, bueno, ¿y cuándo nosotros nos vamos a poner al día con el proceso? Porque los procesos administrativos, lamentablemente, el ministerio lo ha retrasado. O sea, yo te digo que yo creo que aquí hay una intencionalidad de ahorrar en gastos de personal con los trabajadores,
de retardar los procesos administrativos, un encasillamiento que duró, por ejemplo, 5 años, y que producto de eso, de que demoró tanto, estamos con un proceso de acreditación atrasado en 5 años, y solamente en el Hospital Barro Luco, Servicio de Salud Metropolitano Sur, llevamos un proceso de 2018 ejecutado. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores que se fueron jubilados no llegaron a grado tope, no pudieron irse con mejores jubilaciones, que es un tema muy importante. Habíamos hablado después de eso les repercute, sí, o sea, tiene muchas repercusiones, no fueron considerados a pesar de que ellos sí tenían los requisitos, tenían la capacitación, la calificación de la antigüedad, no fueron considerados, les pusieron puntaje cero y ellos se fueron con jubilaciones todas las paupérrimas, claro. Todas paupérrimas, así como también los que sí encasillaron, tampoco les dieron el incentivo. Les pagaron, sí, tampoco les pagaron, y a los que sí efectivamente ascendieron en el proceso 2018 les quedaron debiendo plata. Bueno, para decirlo en lenguaje común y corriente, claro. Sin duda los trabajadores tenemos muchas complejidades. Tú eres del sector público, aunque no estás en la mesa, no están ustedes en la mesa del sector público. Cristian, cuéntanos brevemente, ¿en qué están los trabajadores del cobre? ¿Cuáles son sus desafíos, sus demandas ahora? ¿En qué están? Bueno, primero yo saludar y agradecer a Luis, a Miriam, que son también líderes sindicales, y con mi compañera que nos hemos conocido aquí en la calle también, en Santiago, en las luchas. Primero decir que los trabajadores contratistas en Codelco somos más de 39.000 trabajadores, es decir, son más de 2/3 de la fuerza laboral que está en producción, en desarrollo y en servicio. Solo una paréntesis para que les explique. Siempre se piensa que el trabajador minero es millonario, caramba, y sabemos que la realidad no es así. Explica cómo se van estas categorías. Bueno, primero decir de que el trabajador contratista son los que sostienen la industria, y esa industria se sostiene en los cuerpos de los trabajadores que viven un empleo precarizado. Es decir, una trabajadora de un servicio, ya sea por ejemplo en la alimentación, en acción industrial, no gana más de 500.000 pesos. Y eso es la realidad del trabajador contratista en general. Hay otros que tienen otras categorías, ¿cierto? Va aumentando, pero fluctuando en una situación también muy en desmedro en términos de la calidad del empleo, la seguridad y la vida de los trabajadores contratistas. Y también hay discriminación en los lugares de trabajo, de campamento, de los implementos de seguridad, del transporte, de la salud ocupacional del trabajador contratista. La trabajadora o trabajador contratista que contrae silicosis, por ejemplo, no tiene ninguna protección. Entonces, ¿qué ocurre? Que un trabajador que a los 40 años se enferma, la verdad que las empresas ni la Asociación Chilena de Seguridad, nadie reconoce esa enfermedad, porque obviamente ha transitado por distintas empresas este trabajador. Nosotros hemos reconstruido, estamos en un proceso de reconstitución de la fuerza del movimiento de los trabajadores contratistas, que durante 9 años desapareció, o 7 años desapareció esa fuerza, y quedaron solamente los cascarones vacíos de una dirigencia sindical desconectada de la vida de los trabajadores contratistas. Y eso hoy día nosotros hemos levantado una mesa. Esa mesa tiene confederaciones, federaciones y sindicatos, que logró movilizar a cientos de trabajadores durante un periplo desde julio hasta este mes de noviembre. Pero Codelco lo que hizo es instalar una mesa de facto con organizaciones que sin duda en el caso de la CTC jugó un rol. Y yo fuimos fundadores de esa organización, pero dejó de jugar ese rol cuando de alguna manera no pierden el contenido, la fuerza y el movimiento, y se transforma solamente en una burocracia sindical que está desconectada de la vida y la realidad y la cotidianidad de los trabajadores. Y eso no es una decisión que nosotros hayamos tomado. Fueron ellos de alguna manera que se distanciaron de esa relación. Codelco, ¿qué es lo que hizo? Para detener el movimiento, instala una mesa entre gallo y medianoche en el mes de octubre, pese a que nosotros no habían recibido la autoridad del Parlamento, todos reconocían nuestro esfuerzo, y nosotros éramos los que estábamos movilizando. Instalan esa mesa de facto, con 2 organizaciones, construyen un acuerdo, pero lo que es peor, que la lucha histórica de los trabajadores contratistas de hace 15 años atrás fue entregada porque renuncian a una cuestión que para nosotros es primordial, que el acuerdo marco lo que contenía no eran fechas, y entonces lo que le ponen, y una aspiración que tenía Codelco, es colocar la lápida de esos acuerdos marcos, y lo ponen en estricto rigor en el tema de
firmaron este contrato que hicieron ahora, o actualización, mejoramiento de este, que sin duda hay algunos avances en algunos contenidos, pero son mínimos, le ponen el carácter de indefinido. Y yo pregunto a los dirigentes sindicales, a los que estamos en el mundo del trabajo, ¿usted firmaría un contrato colectivo indefinidamente? O sea, nadie con 5 dedos de frente lo hace. Y lo otro, que cambia ciertos aspectos, que son los bonos cuatrimestrales, los pasa a trimestrales, pero le pone ciertas cláusulas que hoy día era todo evento, que se entregaban los bonos, hoy día se entregan bajo condiciones de si hay ausencia, si hay fallas, cualquier cosa de este tipo, por tanto el trabajador sale perdiendo. Entonces entregaron dos conceptos que hasta el año 2013, que fue el último año que se negoció, nunca se entregó, y pareciera que es una cosa de avance cuando se entrega un bono de 2 millones de pesos, pero cuando tú nos has negociado durante 9 años, entonces tú dices, ¿cuál es la ganancia? No hubo ganancia para los trabajadores, pero sí estamos construyendo un movimiento, y ese movimiento se sostiene en la mesa del subcontrato. Muy claro, Cristian. Bueno, qué curioso, 9 años han pasado, 9 años que estuvo ausente Cristian Cueva. Hay que reconocer que Cristian jugó un papel fundamental en la reorganización de los trabajadores del subcontrato. Recordemos las grandes movilizaciones hace 9 años atrás, encabezadas por Cristian. Bueno, Cristian después se alejó del movimiento de la minería, fundamentalmente, bueno, y está de regreso, y en 9 años no pasó nada, muy por el contrario. Lo que pasó es que se consolidó una burocracia, y hay que decirlo claramente, una burocracia sindical que empezó a dotarse de privilegios de manera vergonzosa, y esos dirigentes tienen que dar la cara. ¿Y por qué es tan relevante? Porque el mundo del trabajo está sufriendo las consecuencias de una crisis económica que golpea fuertemente, porque aumentan los precios, los sueldos se congelan, y tenemos una clase patronal en este país que es absolutamente soberbia. En ambos, y escuchando a Brisa y a Cristian, y para nuestro auditorio estamos con Cristian Cueva de los subcontratistas y con Brisa Galvez de la salud. En ambos el problema es la modalidad de contratación que van perjudicando a los y los trabajadores. En el sector privado de la minería está el subcontrato, y en el sector público de la salud tienen su propio sistema de contratación que discrimina. No ofrece carrera a funcionarios, mantiene eternamente a la gente bajo este sistema de honorarios que ha generado tanto problema, sin derecho alguno garantizado. Bueno, cuéntanos, así, Brisa, ¿cómo está el problema en esa dirección? ¿Cómo podemos empezar a pensar, ya no solamente con describir, porque lo que han comentado ustedes está prácticamente en todos los sectores de la economía? Entonces, ¿cómo empezamos a ir generando una respuesta categórica a este problema que tenemos? Bueno, nosotros hemos estado, como te decía, 15 días movilizados, y nosotros estamos esperando una respuesta de la autoridad. Hablamos con distintos ministerios, Hacienda, Salud, incluso fuimos a manifestarnos al frente de la Moneda, porque hay varias cosas que sí se pueden hacer con voluntad política, porque esto tiene que ver con voluntad política. De hecho, nosotros estamos solicitando, frente al retraso en los procesos administrativos, que la autoridad elimine los últimos 2 grados de la ley 18.834, que entran auxiliares técnicos y administrativos y profesionales en lo médico. Y además, que el presidente de la República que dé una señal, yo le di una señal potente a los trabajadores de la salud, a los llamados héroes de la salud, que no somos héroes, somos personas que tenemos familia, que trabajamos, que tenemos que llevar el sustento a la mesa, que derogue el artículo 6 del decreto ley 49 de Pinochet, que hasta el día de hoy todavía nos golpea. ¿Qué consiste eso? Consiste en absorbe la antigüedad de los trabajadores. Por ejemplo, ese artículo, nosotros nos pagan antigüedad de bienios, ¿cierto? Cuando nosotros ascendemos, aunque hemos estado trabajando 10 años, tendríamos 5 bienios, perdimos, lo absorbe el nuevo grado y quedamos en foja 0. Por lo tanto, nosotros no tenemos antigüedad. No así la ley 19.664, que es la ley médica, que sí ellos tienen trienios y van sumando antigüedad en el tiempo. Entonces ahí nosotros podríamos decir de qué se trata esto. Hay un tema que es un decreto ley de Pinochet del año 73 que es totalmente clasista, es un tema de clase que nosotros, el equipo de salud que no es profesional médico, de ahí para abajo, discriminan al personal de salud. Entonces nosotros estamos pidiendo una señal al presidente de la República, él sabe, entregamos una carta en la Moneda, estamos esperando una respuesta, porque nosotros, FENAT Barros Luco, no se va a entrar con las manos vacías. Si tenemos que ir a tribunales, que ya estamos haciendo acciones
legales vamos a ir, si tenemos que ir a la Corte Interamericana también vamos a ir, y no sería bueno para un gobierno que se dice de izquierda tener esta mala señal en el extranjero también. Qué interesante. Cristian, tú nos contabas también, igual que Brisa, porque parece de verdad que tienen, aunque sean privados y públicos, muchas similitudes. ¿Qué se viene después para ustedes si ya llegaron a un acuerdo con estas cáscaras de huevos como tú definías? ¿Cuál es el desafío de ustedes? ¿Pueden llevarlo a alguna corte? ¿Pueden revertir lo que firmaron? Mira, la complicación, bueno, conversamos con Brisa, en el caso nuestro, la decisión de excluir a la Mesa Nacional de la negociación claro. fue una decisión política del gobierno. Es que Y sí, lo claro. digo así, fue de este gobierno, pese a que nosotros conversamos y votamos por este gobierno. Y eso es lo que, no sé si es doloroso, pero eso genera la desafección de las y los trabajadores, porque tú depositas las confianzas. Y digo porque es una decisión política, porque hace unos días atrás, 3 días atrás, en un encuentro donde estaba el director nacional del trabajo, Pablo Centeno, la Seremi del Trabajo de la región de Valparaíso, Susana Calderón, entre otros, en un encuentro con dirigentes sindicales, un dirigente nuestro, Emilio Zárate, interpeló al delegado presidencial porque cuando estábamos en el conflicto nunca nos contestó, pese a que nosotros lo fuimos a saludar a la gobernación, tuvimos encuentros, movilizamos gente, estuvimos con la senadora Isabel Allende, con el diputado Venegas, estuvimos en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, es decir, hicimos todo lo que hay que hacer en una negociación, negociar con fuerza, mover a los trabajadores, estar en la institucionalidad, conversar con los partidos, con los diputados, es decir, con el gobierno. Y el delegado presidencial, el señor Cristian Aravena, le dice al compañero Emilio, yo no te podía contestar porque tenía instrucción del gobierno de no recibirlo ni contestarle a ustedes. Entonces ese es el acto con lo que trata de hacer este gobierno, es subordinar a los trabajadores a sus políticas. Y si nosotros tenemos una opinión crítica, después te transformas en enemigo. Y cuando se trata a los trabajadores con garrota, al movimiento social con garrote, y a los camioneros y al gran empresariado con zanahoria. Así Entonces, es. esa indignación. Así es. ¿Pero qué hacemos nosotros ante esta situación? Nosotros, claro, nos golpearon, pero hay una cuestión que no hemos perdido, que es la dignidad, y lo otro, el vínculo con los trabajadores. Eso, Nosotros le decimos a los trabajadores, ustedes reciban los beneficios, porque esto no fue una concesión, fue gracias a este movimiento, a esta lucha, porque nosotros pusimos los temas. Lamentablemente no firmamos los documentos y las cosas contrarias al interés de los trabajadores que lo asuman, los que hicieron esa acción, esa traición. Y nosotros seguimos fortaleciendo el movimiento y por tanto ahora el 14 de diciembre vamos a tener un encuentro de carácter nacional. Seguimos en acción de movilización, estamos en la asamblea en todas las divisiones para orientar a los trabajadores. En el Teniente va a haber una asamblea el 7 de noviembre y el 14 de diciembre vamos a tener un encuentro de carácter nacional. ¿Para qué? Para mirar qué hacemos, cómo fortalecemos el movimiento y cómo continuamos. Y a nivel sindical yo creo que en nuestro país todas las instituciones están en crisis y por tanto nuestras organizaciones superiores también están en crisis. Hay una desafección de los trabajadores y eso nos obliga a pensar qué movimiento sindical necesitamos para este tiempo. Y eso requiere efectivamente dialogar en nuestras diferencias, pero reconociéndonos como clase. Y en ese camino, ¿cierto?, también disputar el poder, porque si no estamos jodidos, porque aquí lo que ocurre, y ustedes, cada uno de ustedes, y los que nos están siguiendo, hemos puesto todo, nuestra fuerza, nuestro capital, en función del interés de un mejor vivir para los trabajadores y trabajadoras. Y lo que tenemos como respuesta, una democracia, lo decía antes de ayer el presidente, en la medida de lo posible, parece, y los derechos de los trabajadores en la medida de lo posible. Y eso solamente pasa porque no hay movimiento en Chile. No hay movimiento sindical porque cuando hay movimiento hay fuerza. Eso no quiere decir que hay dirigentes, lideresas que se sacan la mugre, que hacen esfuerzo, pero tenemos que buscar restablecer la fuerza de las y los trabajadores que nos permita avanzar. Por lo menos esa es la reflexión que nosotros hacemos y eso requiere de amplias alianzas, pero alianzas que no estén subordinadas a quienes obviamente después nos dan vuelta a la espalda como ha ocurrido en este gobierno. Bueno, muy claro, no sé, Prisa, ¿qué te parece? Sí, no, Cristian? totalmente de acuerdo con todo lo que pasa. Él comentaba delante lo que habían sacado 2 millones, eso tiene que ver con el término de negociación. O sea, yo te digo, a mí me da risa, discúlpeme que sea tan irónica,
pero el bono término conflicto del sector público para las rentas más bajas es de 190.000 pesos. ¿Mm? Pero de ellos es como Y por las 9 rentas años. más altas, 95 lucas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros lo dijimos, somos críticos que este año nosotros no íbamos a tener reajuste del sector público, dicho y hecho, porque hablemos del que hay un 12% de reajuste y no te alcanza para superar el costo de la vida. O Sí. sea, no realmente no sé en qué mundo están viviendo los que están negociando. Dos cositas. ¿Por qué no están ustedes como FENACS en la mesa del sector público? Que te lo habíamos preguntado, parece, pero no. Bueno, nosotros, yo tengo 9 años de dirigente gremial y desde que empecé la carrera dirigencial, nunca hemos estado en la CUT. Nosotros como FENAT del Barro Luco sí estamos en la CUT, no estamos cotizando, pero como FENATs del Barro Luco a nosotros no nos toman en cuenta porque es una base, porque todo esto es una burocracia sindical. O sea, si tú no eres nacional, a ti no te toman en cuenta. Yo ahora sí, soy dirigente de base y soy dirigente nacional. Y eso es lo que nosotros reclamamos, porque no solamente la FENACOR no está en la mesa del sector público, en la CUT, sino que también hay 9 organizaciones que no están de salud. Si salud es el ministerio más disgregado que hay, que es un tremendo problema. No es problema de Hacienda, no es problema del ministerio, es problema de los mismos dirigentes, que se ha ido dividiendo cada vez más la salud y es un problema que atañe directamente a los trabajadores, porque el problema que nosotros estamos denunciando lo tienen en todas partes. Lamentablemente, en algunos dirigentes sí han aceptado la carrera paralela. Nosotros no estamos en la CUT por una decisión de la base. Ahora, si la base en algún momento dijese, sí, nosotros llevamos la discusión de nuevo y la base dice, sí, nosotros queremos pertenecer a la CUT, porque, digámoslo, o sea, legitimizada o no la CUT, los distintos gobiernos de la corriente política que sea, se reúne con la CUT. Entonces la CUT no está representando el movimiento sindical. De hecho, yo la verdad que no conozco mucho a los dirigentes nuevos. Yo me acuerdo de Bárbara Figueroa, que al menos ella salía y al menos llamaba a la Plaza Los Héroes a reunirse y todo el tema. O sea, ahora no está y no se ve nada. El otro día había una movilización de paraguas, de cosas así, pero no hay una fuerza, que realmente movilice trabajadores, porque nadie va a movilizarse por ese reajuste ratón que dieron. O sea, ¿quién se moviliza por eso? Yo no me movilizo por eso. Y de hecho nosotros estamos movilizados por los motivos que te comentaba antes. El bono término de conflicto es una vergüenza. Es una vergüenza y nosotros no estamos para cuidarle el bolsillo al Estado. El Estado tiene que estar bien y propender que sus trabajadores se encuentren bien con su familia. Sí, oye, bueno, escuchando a Brisa y escuchando a Cristian, en realidad no hacemos más que confirmar lo que venimos describiendo hace ya varios meses. Es lamentable porque empezamos a darnos cuenta que las autoridades gubernamentales actúan repitiendo las mismas políticas fracasadas que durante 30 años el pueblo salió a las calles a repudiar. No nos olvidemos que hace 3 años atrás tuvimos una tremenda revuelta, un estallido, una revolución, algunos la calificaron, que puso en el centro del debate el cuestionamiento al ordenamiento político, jurídico, económico, cultural. Sí. Salimos a las calles nosotras salimos, el pueblo de Chile, los trabajadores fundamentalmente. Y las demandas más sentidas que tienen que ver con el mundo del trabajo no han sido resueltas. Pensiones, salud, porque tú hablas de salud, claro que afecta a los trabajadores de la salud, pero el tema de la salud afecta a los usuarios, que son Así la es. gente sencilla, Nosotros atendemos claro, el tema. Así es. los que no tenemos salud, Sí. pues. Sí, Y ese es el problema grave en este país. Entonces me hizo mucho sentido la reflexión profunda de Cristian. Creo que por ahí va un poco el camino. Es decir, ponernos a pensar, estamos contra el tiempo, Cristian Brisa. Estamos contra el tiempo porque los trabajadores y las trabajadoras no pueden esperar. Se nos viene un próximo año muy complejo, muy difícil. Todo augura un panorama bastante crítico, bastante incierto. Los primeros 3 meses van a ser los 3 meses de salvación, porque el verano siempre trae un poco más de alivio por el empleo temporal, etcétera. Pero cuando empiece el verdadero año, en abril, las cosas van a estar complejas y necesitamos tener un movimiento fortalecido, y creo que Cristian lo dijo, creo que eso quiero agarrarme, la necesidad de ser autónomos. La autonomía, eso no significa que está... No, el sindicalismo nunca ha sido contrario a los partidos. El sindicalismo no es contrario a las ideologías, a las doctrinas que están detrás de los partidos. Tenemos necesidad de recabar niclotario.
Pero el sindicalismo tiene que ser autónomo de los gobiernos de turno, de los Eso. empresarios. Y resulta que algunos sindicalistas en este país han confundido, El rol. ¿ah? El rol, po. Claro, confunden el rol, entonces creen que son voceros del gobierno de turno. Y lo estamos viendo ahora, en el tema de la política previsional, en el tema de todos los anuncios, corren a aplaudir a las autoridades gubernamentales, francamente, con un despropósito. Es vergonzoso Sí, eso. es muy vergonzoso. Y creo que lo que han dicho ustedes, Cristal, me parece relevante insistir en este tema, porque nos queda poco tiempo. Y tú decías que en diciembre tienen un evento, el 14 de Que diciembre. los vamos a invitar como para que nos acompañen Bueno, por con- lo menos a la inauguración. con Lo estamos todo haciendo gusto. con puro ñeque, así como- Lógico, como- pero creo que puede ser un buen aliciente, creo, un buen aliciente. El 14 de diciembre, un mes complejo, estamos Claro. en víspera de Pascua ya, Claro, pero el 14 de diciembre puede ser un aliciente para terminar el año, pero con el compromiso que empecemos el año en enero, claro. con la idea de un gran encuentro, ya Cristian me lo había comentado, lo habíamos conversado, la idea de hacer de convocar a todos, como decía bien Cristian. Nuestras diferencias son mínimas, Así es. son mínimas. El gran problema que tenemos por delante es restituirle a la clase trabajadora, la clase nuestra, La clase. los derechos que hemos perdido, que perdimos hace 40 años y aún no somos capaces de... No sé cómo ves esa perspectiva. Mira, yo solamente que no me quiero ir sin es una No. cuestión que quería plantear a Miriam, a Luis, a Brisa y a los que nos están siguiendo en redes sociales. Saludamos a todos los que nos están siguiendo y todas. Mira, en estos días en el país se ha visto un debate en relación al tema del comercio ambulante o informal. Y todos hablan en términos del tema delictual, del tema de la ocupación del espacio físico, que es una realidad del espacio público. Pero nadie aborda que el problema de fondo tiene que ver con las desigualdades. Y tiene que ver porque hoy día más de un tercio de los trabajadores son informales en Chile. Y el tema de fondo nadie lo aborda porque no se aborda que aquí hay un problema con el salario. Porque los trabajadores que trabajan en la formalidad, que ganan 400.000 pesos, y ya te lo decía, la industria minera, donde están los salarios, ¿quién va a querer ir a trabajar un trabajo formal donde sacáis las chuchas levantándote, con el vocabulario, levantándote a las 3:30 de la mañana para llegar a las 9, 10 de la noche a tu casa? Te hablo de la industria minera. Entonces, ¿por qué la gente mejor prefiere lo informal? Porque no Pero tiene además- patrón, porque no tiene cierto nada, porque en el fondo nadie lo manda y prefiere desarrollar ese trabajo. ¿De quién es la responsabilidad de eso? ¿Es del Estado? ¿De los empresarios? Y por cierto, nosotros tenemos que también hacer un debate que va más allá, si le da un garrote al ambulante, si resuelve, porque no va a resolver el conflicto. No se resuelve si no se avanza en un, Claro, en un cambio Estado que dé estructural, seguridad sí, social por supuesto. y que da salarios dignos y trabajo decente. Y ese tema, tú ves en todos los matinales, nadie aborda el tema de fondo. ¿Por qué se genera eso? Claro, por la crisis migratoria, pero ese tema es un tema global del desplazamiento humano, que la gente sale de los países por los conflictos, por la hambruna, por las guerras, por los bloqueos económicos, y te ofrecen en un lugar que no existen esas condiciones de seguridad social. Entonces, los temas de fondo nadie lo está abordando en este país. No lo aborda ni el Parlamento, ni los sindicalistas, ni los partidos políticos, nadie. Y lo más grave es que no eso- se va a resolver, no se va a resolver con medidas represivas, sino que esto se va a profundizar, agravando mucho más la condición de aquellas personas que se han visto por necesidad tener que trabajar justamente en el empleo informal y, como bien decías tú, a veces optando irse al trabajo informal porque se gana más dinero, aunque parezca absurdo, que en el trabajo formal, donde está rígidamente establecido un horario, donde los patrones no están dispuestos a ceder absolutamente nada. No sé qué te parece eso que plantea Cristian Brisa. Mira, yo te digo que nosotros como base y como FENACOR estuvimos 56 días movilizados para el estallido social. Y en lo que tiene que ver con la revuelta o la revolución, como le quieran llamar, la gente siempre dijo salud, educación, vivienda y pensiones dignas. De repente metieron el tema de la Constitución, alguien lo metió. Y empezamos con ese y terminamos con el tema de la Convención Constituyente. Y ahora no tenemos nada. Ahora no tenemos nada, no tenemos Constitución, no tenemos nada. Bueno, Yo creo que hay que hincarle el diente. ¿Qué está pasando con el empleador, por el Estado? sí. Bueno, Nosotros tenemos, para terminar la idea, nosotros tenemos un muy mal empleador que es el Estado, y por eso nosotros estamos movilizados. Y si el Estado es un mal empleador, que a la clase trabajadora la mira por arriba del hombro,
distinto de los profesionales médicos, porque yo estoy hablando de la salud, entonces es bien poco probable que se pueda arreglar de ahí para abajo en el área privada. Si ese es el problema, con el reajuste que tenemos también le repercute al Bueno, área privada. ¿Quién trabaja por 400 lucas? Hay Nadie. hay que rescatar la importancia de un movimiento sindical potente, que hay que restaurarlo sí o sí, porque no nos queda otra alternativa, por la razón o por la fuerza. Yo hablaba de algo que el Estado es el pésimo empleador, pero no duda en meterse la mano al bolsillo para subsidiar a las AFP. ¿Qué les parece a usted la propuesta del movimiento No Más FP de que la PGU sea pagada a las mujeres a los 60 años? Y no a Porque los nos estamos 65. obligando a cumplir 65 años recién para obtener la PGU. Bueno, nosotros desde siempre, desde que se constituyó el movimiento No Más FP, hemos acompañado las propuestas, las luchas y, por cierto, las indicaciones que está haciendo el movimiento hoy día. Y creo que las mujeres, las compañeras trabajadoras que nos están escuchando, debe ser una exigencia, porque, ¿sabe? El otro día, en ese encuentro que era por el tema de esto de la que te decía que está el Pablo Centeno y Sí, sí, en Valparaíso. no, en los Andes. En los Andes, ya. Pero ya estaba también la directora, la Ceremi, se abordó este tema. O sea, se abordó el tema en general de la reforma previsional. Entonces, cuando le preguntaron cuál es el plan B, cuál es el plan B si el Parlamento lo rechaza, es que tenemos puro plan A. Entonces, yo decía, chuta, o sea, ¿me entiendes? Tú dices, es que no puede ser. Sí. Entonces no puede ser. Cuando tú, no es la vida, no es una mujer obrera, asalariada, que trabaja en la agroindustria, curtiéndose la vida, o nuestras compañeras que están en los casinos, en aseo industrial, que están reventadas, enfermas, a los 50 años. ¿Por qué tienes que dar a los 65 años algo que te pertenece? Crueldad. Entonces, esa es la deshumanización, y lo que único están pensando es cómo seguir sosteniendo el capital financiero que nos genera empleo, y que lo único que hace es, de alguna manera, lo que hace es arrebatarnos lo que es nuestro. Y por tanto, o sea, uno puede entender que uno avanza en los gobiernos en la medida de lo posible, como se ha instalado ahora, pero si este gobierno no convoca al pueblo, y el movimiento sindical no es capaz de autoconvocarse, es que hemos renunciado a todo. Y renunciar a todo, mejor entreguemos la cabeza, las dos orejas y vayamos para la casa. Por lo menos nosotros no estamos disponibles para este pacto transicional, porque este pacto transicional, los que somos más viejos ya lo vivimos en los 90, y para esto por lo menos nosotros que tenemos que reforzar un activo social, un activo político y una fuerza donde el mundo del trabajo sea gravitante, y no concederle todo a quien administran este modelo. Y por cierto, lo que sea positivo para adelante, pero creo que la propuesta que hace la coordinadora No Más FP va en el lado correcto y en el lado de la humanidad, y en este sentido de las mujeres principalmente. Así es, muy bien, Cristian. Sí, nosotros, César, mira, en el hospital y en la salud, la mayor cantidad de trabajadores somos mujeres. Y esto realmente viene a golpear, o sea, te obliga prácticamente a que sigas trabajando hasta el año 60, hasta los 65 años de edad. Siento que en salud los auxiliares, los técnicos, que tienen un trabajo muy pesado, muy precarizado también, aunque tengan título, no somos tomados en cuenta. Jubilamos con pensiones de hambre de 120 lucas, no es más que eso, con 30 y tantos años de servicio. Entonces, con esas migajas que quieren seguirnos dando, no vive una persona, no vive una familia. Aquí es el mundo al revés. Yo te digo, a lo mejor no va a ser muy popular lo que voy a decir, pero yo creo que hay que evaluar la administración, porque no puede ser que a los que están privados de libertad se les debe, el per cápita sea mucho mayor, dentro de las 600 lucas, en comparación a lo que la gente vive con un sueldo mínimo, una familia. Entonces hay que ir evaluando las distintas situaciones. Tampoco tengo nada contra los extranjeros, pero igual que hayan dispuesto 600.000 pesos a los extranjeros por 6 meses, tampoco me parece correcto. Yo creo que aquí en este país es mejor ser extranjero que chileno, porque tienen mayor cantidad de beneficios. Y disculpándome, tú eres extranjera, pero eso es lo que está pasando aquí, y eso es lo que la gente también está reclamando. Se sacan la mugre trabajando.
están destinando muchos recursos también al extranjero. Yo no tengo ninguna reparo en que puedan hacerlo, pero primero empiecen por la casa, porque acá tienen trabajadores que están ganando sueldos de hambre y les sacan la mugre con turnos de 24 horas y se hacen los Larry, como dijo una ahora que ahora es Ministra. parte del ministerio, se hacen los Larry y no son capaces de llamar y dar una respuesta concreta a las demandas de las y los trabajadores de la salud. Eso no lo tenía claro. Pero mira, yo creo que es relevante, estamos justo en la hora ya, y haberlos invitado a 2 dirigentes sindicales, no creo que ha sido un acierto para nuestro programa, porque efectivamente creo que ahora el debate y el protagonismo en la sociedad chilena tienen que tomarlo el mundo del trabajo. Ya basta, hemos sufrido 40 años, nos traicionaron a fines de la década de los 80 cuando nos prometieron todo y finalmente se gobernó durante 30 años para seguir consolidando un modelo de despojo, un modelo de abusos, de impunidad que ha fomentado la corrupción de manera brutal. Creo que el desafío que tenemos Brisa y Cristian, bueno, con Miriam también lo conversamos a diario, es justamente volver a dotar al movimiento obrero de nuestro país, a los que hacen posible la riqueza, de mayores derechos. Y eso solamente se consigue con organización, con movilización, con mucha unidad, pero con una unidad que efectivamente ponga en el centro del debate nuestros intereses y no los intereses del gran empresariado, como ha ocurrido en estos últimos años. Así Para que, despedir, bueno, recordar, la solidaridad empieza por casa más que la caridad. Y sí, yo soy ecuatoriana, soy chilena también. Sí, Gracias a Dios tengo las 2 nacionalidades. Yo quiero indicar algo en relación a eso. Yo creo que de repente puede entenderse mal solamente lo siguiente. Vale. Entre las y los trabajadores, la humanidad, debemos ser profundamente internacionalistas. Y de repente el capital nos pone en una situación de confrontación entre nosotros. Nos pone siempre en una confrontación. siempre lo ha puesto el capital. Sí, claro. Y yo siempre digo a mis compañeros y compañeras que trabajan en la industria minera, abrazar al boliviano, al peruano, al ecuatoriano, al que viene, porque la vida de ellos está en una situación de una explotación que obviamente duele el alma. Y eso está ocurriendo en todos lados. Entonces lo que ocurre que ahí a nosotros como trabajadores debemos dialogar más, conversar más, porque esto es una cuestión de clase. Y en las clases, obviamente, si recordamos, en 1907 murieron bolivianos, argentinos, peruanos en la matanza de Santa María. Bueno, Cristian, muy bien. Bueno, un gran abrazo, Cristian, Brisa, nos estamos viendo pronto a nuestros auditores. Bueno, nos vemos el próximo viernes. El viernes, programa especial de Derechos Humanos. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.